Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. De cuna noble, Antonio se dedicó a la atención de los pobres como médico, profesión que abandonó para recibir la ordenación sacerdotal en 1528. Junto con unos amigos, fundó la Congregación de los Clérigos Regulares, Barnabitas, con el objetivo de reformar la vida del clero y de los laicos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Nos ponemos ante el Señor humildes y penitentes y comenzamos así, pidiendo perdón al Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esto, ustedes los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país, ustedes dicen: ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano? ¿Y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias. Y venderemos hasta los desechos del trigo.
Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Vendrán días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te busco de corazón, Señor. Yo te busco de todo corazón, Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Yo te busco de todo corazón, Señor. Mi alma se consume, deseando siempre tus decisiones. Elegí el camino de la verdad. Puse tus decretos delante de mí. Yo te busco de todo corazón, Señor. Yo deseo tus mandamientos. Vivifícame por tu justicia. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Yo te busco de todo corazón, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y les dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está el centro y el Caracu. Pues muchos pensamos, incluso muchos queremos dejar de lado, ¿verdad? Y decimos: no, esa persona es corrupta, esa persona es ladrona, esa persona entonces solamente se aprovecha del pueblo, esa persona solamente hace licitaciones injustas, esa persona solamente recibe coima. Nambre, tamba ecoñande ñajendu allá esa en nuestra sociedad, ¿verdad? Y decimos también que, claro, que es bautizado, que es cristiano, en fin, están todas esas cosas. Y después no sabemos cómo actuar. Pero aquí el Señor es bien claro con nosotros. El mensaje que hoy a través de este Evangelio, llamando a Mateo, recordemos dentro del contexto histórico que Mateo aquí es un publicano, quiere decir que estaba cobrando el impuesto. Los romanos pues le pedían una cierta cantidad de dinero de impuestos y ellos se prestaban, son los tembiguay, digamos, como antes teníamos los piragüey, todas esas cosas, ¿verdad? No sé si hasta ahora hay, pero en fin. Y eso entonces es el que tiene que dar después la información a Roma, juntar el dinero. Entonces los romanos no se inmiscuían en esa tarea, sino que directamente trataban
con ellos, estos que eran nombrados. Pero, ¿cómo les pagaban? Tampoco ellos tenían sueldo, sino que ellos tenían que sacar el sueldo de su trabajo. ¿Entendés? Entonces, en vez de pagar, anda y 3 monedas de oro, yo vendí 4, ¿entendiste? Vas a Roma a ver 3, porque está uno apenas con la y entonces por eso eran muy mal vistos por el pueblo, porque eran vendepatria, ¿verdad? Vendepatria. Bueno, eso sería en nuestro lenguaje actual. Y aquí está uno, Mateo. Pero lo interesante, dice, estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y Jesús le dice, pasando por allí, sígueme. Lo interesante, como nos presenta este evangelio, dice que él inmediatamente se levantó y lo siguió. Inmediatamente se levantó y lo siguió. ¿Qué será que pasó por la cabeza de Mateo, verdad? Porque no es fácil, queridos amigos, estando en la corrupción, estando en un puesto interesante, ¿verdad? Sobre todo económicamente, pero sabemos que es fruto de corrupción, etcétera, estar en ese puestito, porque ya acostumbra ya. Y encima después, como dice el Evangelio, estamos como sirviendo a 2 señores, ¿verdad? Yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello, yo ayudo, yo doy esto, yo doy aquello, ¿verdad? Todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero sin embargo estamos en la corrupción. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Tenemos nosotros esa expresión maravillosa, ¿verdad? En guaraní. Ñembo, ñembo, ñembo. No entendí estigua, ulandere eso. Y eso en todo sentido, ¿verdad? Lastimosamente. Pero en fin, esa es nuestra realidad. Pero sin embargo, Mateo, o el Evangelio de Jesucristo, hoy nos propone todo lo contrario del ñembo. ¿Cuándo? Ñemboy. Sino que cuando Jesús pasa por su vida, cuando Jesús lo llama, cuando Jesús le dice, sígueme, él inmediatamente se levanta y le sigue al Señor. Viene ya la segunda parte, porque este señor que era bien corrupto, y como siempre sabemos, ¿verdad?, tiene los amiguitos o amigotes, como queremos. Pues ya pone a ver la repartija, lleva. A Jesús, Jesús. Pero aquí está lo lindo, ¿verdad?, de Jesús, porque él entonces no está despreciando a los pecadores, sino que al contrario, oye por Yahuere, coña Andrés. Oye por Yahuereco. ¿Por qué? Y porque estamos embotados, cabeza dura. Naña entendé y tena naña entendé, ¿verdad? Y entonces Jesús se va, se sienta con ellos, procura, busca la estrategia. Vean la estrategia, Ginayo. Juan el Bautista, por ejemplo, tenía la estrategia de mandarle al diablo a todo el mundo. Ya hoy pasa, peñe convertido, si no, ya está el hacha ahí, o uta pendeja, lo que sea. Jesús, sin embargo, viene y con calma, con prudencia se va. Ya domina, va él a ver, calcular, monda astira, a ver, pepe sobrefacturar, pepe pende rico a favor, penoje la plata del pueblo, o la préstamos a pepe y repartipa, o en la jubilado cuero, mi preocupación y la plata. A ver, ya domina, va y pila ve calcular. ¿Para qué quieren acumular tantas cosas, tantas riquezas? ¿Cuál es su interés? Jesús o Caruénica, o Ponanducho. Pero ahí, claro, están los otros, los fariseos, enseguida dicen, este es el Mesías, o a ver, miren un poco, y le dice a sus discípulos. Pero cuando Jesús escucha eso, entonces aprovecha también para volver a enseñar. Le dice, vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Y les dice bien, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Por eso el Papa Francisco nos dice tantas veces, salgan, iglesia en salida. Procurar hacerlos volver a la conciencia, ¿verdad?, de que son bautizados, de que hicieron una vez su primera comunión. Entonces tienen que estar en comunión con el Señor, con el pueblo, con la gente, y hacer bien. O sea, caminar en la honestidad de acuerdo al Evangelio del Señor. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la buena nueva predicado por Jesucristo, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que no estén apegados a los bienes materiales y eviten caer en necesidades absurdas, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas.
es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan.
con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta.